Habemus Papa, la Iglesia Católica ya tiene su nuevo jerarca, por eso les presentamos el personaje del día aquí en Consejo de Redacción. Lo ven en pantalla, estamos hablando de Robert Prevost, 69 años de edad, de nacionalidad estadounidense, pero también peruano, muy cercano a esta tierra, a Colombia, pisó tierra colombiana, estuvo en Medellín, en Barranquilla y en Bogotá. Muchos ayer en medio de su elección desconocíamos eso, sin embargo, de inmediato lo que tiene que ver con el efecto de las redes sociales permitió conocer parte de esa intimidad del nuevo Papa cuando estuvo aquí en Colombia. Estamos hablando de León XIV. Así es, Sebastián, pues él dio su primer mensaje en la Plaza de San Pedro, estuvo lleno de reflexiones, en un lugar colmado en el que hace apenas unos días pues era despedido con tristeza y solemnidad del Papa Francisco. Hoy, entre gritos de júbilo de los feligreses, el nuevo pontífice también visiblemente emocionado desde ayer que ya comienza a erigir como el nuevo Papa, el nuevo jerarca de la Iglesia, pues hace un llamado por la paz y también por la oración. Bien, 6 de la mañana, 37 minutos, hablamos de frente aquí en Consejo de Redacción porque vamos a hablar en este momento con el padre Diego Uribe Castrillón. Nuevamente nos acompaña aquí en Consejo de Redacción, hoy ya con buenas noticias. Ya tenemos entonces oficialmente Papa. Padre, bienvenido a Consejo de Redacción. Muchas gracias y muchas gracias, queridos televidentes. Pues aquí se los dije, fue una sorpresa la elección del Papa. Como decíamos por ahí, el que entraba de Papa salía de cardenal y así pasó con muchos de los candidatos. Efectivamente, sí. ¿Qué significa la llegada de León XIV? Primero, elegir ese nombre. Eso tiene un componente muy interesante. ¿Qué mensaje le da a la Iglesia Católica y al mundo? Bueno, si analizamos el nombre de León, es un nombre muy significativo en la historia de la Iglesia. Tenemos la gran figura de León Magno, un gran papa de los siglos primeros de la vida de la Iglesia, siglo IV, V, el gran maestro de las verdades de la fe, doctor. Después tenemos varios, hay un León X que fue un gran patrocinador del arte y hay otro León muy importante para Colombia, León XII, que fue el que reconoció la independencia de Colombia por allá por 1868. Pues bien, León XIII, el gran papa de la doctrina social, pero también el gran papa de ese retorno a la teología tomista. Perfil muy bajo, ¿no? León XIII. Manejan dentro de esa congregación, o por lo menos los agustinianos. Sí, bueno, los agustinianos. Bueno, ahora un papa que es agustino, es una figura muy interesante. Los agustinos han sido muy especiales toda la vida. Pues obviamente la figura de San Agustín está ahí detrás de toda esa forma teológica, pero siempre han sido, digámoslos, como las personas trabajadoras en el campo del conocimiento, en las ciencias teológicas. Y miren, por ejemplo, esta experiencia de un papa que viene de unos territorios de misión y criterios extraordinarios a la fe, ahí acompañando comunidades muy difíciles como las que le tocó vivir en Chiclayo y después un tiempo administrando la diócesis de El Callao. Padre, el Papa es muy preparado académicamente hablando, es matemático, tiene además un doctorado, estudió filosofía, tiene una especialización en divinidad, habla como 7 idiomas, habla italiano, español, inglés, francés, portugués, escribe en alemán, en latín. Sí. Son datos curiosos, pero que también hacen parte de, como digamos, de esa lista de chequeo que se tiene sobre lo que debe ser un Papa. Sí, de hecho tiene que asumir una tarea muy importante y es ser maestro de unas verdades de fe que tiene que conocer, pero sobre todo lo que más me entusiasma a mí es que sea un papa que tenga una estructura filosófico-teológica muy bien definida. Siempre y por tradición la figura de San Agustín, el gran maestro de pastores, la experiencia de una vida espiritual que tiene que estar cimentada en unas raíces profundamente, digámoslo, científicas, porque la teología es una ciencia maravillosa, por cierto, claro. Pero también tiene ese otro conocimiento de una experiencia social muy importante, que es lo que le da a uno la vida de compromiso, la vida pastoral.
muy original incluso por su ascendencia y su procedencia, sus vínculos familiares lo hacen un papa como muy universal. Pero usted lo ve un papa estadounidense, usted lo ve como un papa latino. ¿Se acuerdan que hace unos días decíamos que era como una especie de ciudadano del mundo? Sí, porque un papa que nace en Estados Unidos, que trabaja en América Latina, que tiene un papá, una procedencia de padres franceses y una madre española, es como una especie de ciudadano del mundo. Entonces, es como el perfil que nosotros tenemos en este momento con el papa que nos ha regalado el Señor. Padre, esa gran conversación de la opinión pública se centró en estos días de cónclave en si iba a ser un papa más hacia el legado de Francisco o más hacia una tendencia conservacionista. Digamos que el Papa León XIV se centra más hacia esas doctrinas, hacia esas políticas que profesaba también el Papa Francisco con el tema de los migrantes, de la paz, o cómo lo ve usted en medio de esa dicotomía que se presentaba tanto también en las discusiones de antes de conocer pues el resultado de quién era el nuevo Papa. Y yo me sumo a esa pregunta de Cata con algo muy importante, y es el simbolismo, la semiótica en medio de la salida del Papa ayer, con todos estos elementos que no los había utilizado Francisco. Él nuevamente retoma estos elementos, pero una mirada sencilla y humilde. Es como si hubiese enviado un mensaje a las dos posturas de la Iglesia a decirles: aquí estoy para todos. ¿O cuál es su apreciación? Sí, vean. La palabra papa es hacer puentes, ese era el significado de la palabra pontífice, pero yo creo que él va a tomar, pues obviamente, el legado de Francisco, que es muy importante en toda esa presencia en este momento tan complejo de la historia de la humanidad, con esas insinuaciones profundas y ese contacto con la doctrina social de la Iglesia que precisamente empezó a funcionar de una manera mucho más activa con el Papa León XIII. Es el de la Carta Rerum Novarum, es el de toda esta gestión del compromiso social de la Iglesia, el que despertó todas esas experiencias de solidaridad. La clínica se llama León XIII porque ese papa enseñó que al mundo obrero había que atenderlo, que la sociedad había que ofrecerle no solo una doctrina firme y sólida, sino también un acercamiento a la realidad de las personas. Entonces vamos a tener, pienso yo, que una verdadera realidad de un hombre que hace puentes y que establece unos equilibrios que son muy necesarios en la vida de la Iglesia. Porque de todas maneras, cuando ustedes ven unas posiciones extremas y de pronto muy hacia unos horizontes demasiado definidos, pero también peligrosos, porque pueden generar como esas polarizaciones que son tan difíciles. Me parece que un papa que nace por allá en un polo, que trabaja por aquí en el otro, es la figura exacta para poder equilibrar como las tensiones de la Iglesia y recoger como la inquietud de una humanidad que necesita una figura así, como que concilie y que establezca como ese equilibrio necesario. León XIV, siendo cardenal, no era mediático, se mantenía más bien reservado. ¿Cree usted que le toca cambiar un poco el chip, teniendo en cuenta que ya es el máximo jerarca de la Iglesia Católica? Más aún si miramos el retrovisor con Francisco, que era tan cercano, y de una u otra manera también con las redes sociales. Sí, a ver, la figura del Papa es la de un hombre trabajador, una figura de esas que está dedicado a su labor, a su misión. Ahorita tenía una misión muy complicada, que es la parte de la estructura que en la Iglesia coordina todo el ministerio de los obispos. Entonces la elección de obispos es de las cosas más difíciles que puede existir en la Iglesia. Tenía también todo ese acompañamiento de esas congregaciones a las que pertenece, había estado participando en el sínodo, en fin, pero no fue un cardenal de esos que aparece o que los buscan por todas partes. Es que a veces, mire que nos hicimos la vez pasada, era todo un elenco de personajes muy visibles y muy interesantes. No, es de un hombre discreto y trabajador, que de pronto la misma experiencia de haberlo visto así, con una mirada de cercanía, incluso con todos estos signos, es muy importante porque nos hace generar como una especie de equilibrio muy sano y muy positivo. Padre, mire, el Papa indudablemente tuvo aceptación en el mundo, lo veíamos ayer en medio de todos los asistentes, las caras, el júbilo, la emoción que tuvo él y que se veía reflejada en su rostro, eso ya marca una cercanía con la gente, pero a nivel geopolítico,
cómo se van a mover esas fichas cuando, por ejemplo, ya es una voz escuchada por más de 1.300, 1.400 personas, millones de personas en el mundo, y que podría ser un aliado o no a nivel geopolítico con el presidente de los Estados Unidos, y ya ha marcado ciertas diferencias en el tema, por ejemplo, migratorio. Bueno, que uno haya nacido en un lugar no quiere decir que esté cerca el que lo está gobernando, simplemente su origen, su vinculación, digámoslo así, humana, familiar, su servicio inició allá, su vocación inició allá. Le toca establecer esa relación que la Iglesia ha vivido siempre de un sano equilibrio con las distintas realidades sociales y las distintas realidades políticas. Entonces a veces nosotros nos quedamos mucho como en la nacionalidad, que significará que él sea de tal lugar, de tal país. Él lo decía de una forma muy linda cuando hablaba de su experiencia en el Perú. Él se siente peruano. Claro, y no habló en inglés, sus primeras palabras no, hoy sí lo hizo, pero ayer no. Así, vamos a escucharlo después hablar en alemán o en francés, incluso por sus ancestros, pero esperamos que él se comprometa con lo que le toca hacer, servir a la Iglesia, acompañarla como pastor y padre. A propósito de esta conversación, padre Claudia y Sebastián, los invitamos y a nuestros televidentes para que conozcamos la frase de hoy en Consejo de Redacción. Y ya lo estaban mencionando un poco en el esbozo que hacían sobre si era un papa americano, si más latinoamericano, que de hecho pues el término americano obviamente ya abarca todo, sí, claro, todo el continente, pero obviamente Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos se pronunció y dijo textualmente: qué emoción y qué gran honor para nuestro país. Esto es lo que dice la frase que ya la están viendo en pantalla. Estoy deseando reunirme con el Papa León XIV. Será un momento muy significativo. Se mostraba bien emocionado Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el primer Papa norteamericano. Y él no ocultó esa emoción que le daba al momento en que lo entrevistaron, preguntándole pues su opinión sobre la nueva elección. Esto fue lo que dijo. Bueno, digamos que de cierta manera lo habíamos visto también cuando estuvo en el sepelio del Papa Francisco. Él reconoció que no era católico, pero que consideraba que el Papa Francisco y su figura era de un líder del mundo. Y digamos que eso también se vio reflejado precisamente en medio de esa situación. Padre, le pedimos un permiso un segundo porque